Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de la asignatura de campos electromagnéticos para ayudaros a asimilar los conceptos básicos. En este caso, hoy vamos a ver en este vídeo lo que sería la segunda y última parte de la electrostática que comenzamos en el vídeo anterior. Bien, en este caso, en electrostática, en esta segunda parte, vamos a ver el importantísimo concepto de los condensadores. Los condensadores, ahora los definiremos, pero vais a ver que es una determinada estructura que consta de dos conductores. Entonces, primeramente conviene recordar o conviene aclarar los distintos adjetivos que se les puede poner al estado de un determinado conductor. Los presentamos siempre con rayas. Entonces, un conductor, en primer lugar, puede estar aislado. Y cuando decimos que un conductor está aislado, significa que lo que ocurre es que no está conectado a nada, o sea, no está ni conectado a otro conductor, ni conectado a un determinado potencial, está sin conectar a nada, y eso lo que implica es que la carga es constante. O sea, si inicialmente tenía una carga Q, esa carga permanece constante. Si inicialmente estaba descargado, permanecerá descargado. Eso es lo que significa un conductor aislado. Luego tenemos un conductor descargado. Obviamente, en este caso está claro qué es lo que significa. Es un conductor que tiene una carga, pero al final la carga total, la carga neta es cero. Eso sería un conductor descargado. Y es que su carga total es cero. Puede tener, por ejemplo, una carga positiva por un lado, una carga negativa por otra, pero al final el total de la carga es cero. Eso lo veremos, por ejemplo, cuando tenemos, por ejemplo, coronas conductoras, por ejemplo, esféricas, como estas que estoy poniendo aquí. Aquí veremos o veréis que es habitual tener una determinada carga, por ejemplo, más Q en la superficie interior del conductor, pero en la superficie exterior del conductor yo puedo tener una carga menos Q, con lo cual al final la carga total Q menos Q es cero y esto sería un conductor descargado, aunque como podéis ver hay unas densidades superficiales de carga en cada una de las caras. Y finalmente lo que tenemos es los conductores conectados a tierra o conectados, a veces se dice, a masa. Y son aquellos conductores que tienen un potencial cero. O sea, directamente se considera que el conductor tiene una conexión a la referencia de potenciales, o sea, al punto donde tu potencial vale cero, arbitrariamente, como sabemos. Entonces, cuando un conductor está conectado a tierra, evidentemente no está aislado, porque lo que significa es que a través de ese camino se puede intercambiar carga, no está aislado, puede o no estar descargado, pero lo que sí que podemos afirmar es que su voltaje, su potencial es cero, o que la diferencia de potencial entre el conductor y el origen de potenciales pues es nula. Bien, aclarados estas definiciones, vamos a definir lo que se denomina condensador, ¿vale? Definición de lo que es un condensador. Bien, un condensador es básicamente la situación en la que en electrostática me encuentro cuando lo que tengo son dos conductores separados. Tengo un conductor, otro conductor, que podrán tener la forma que sea. Entonces, cuando están separados y entre medias hay un medio dieléctrico que está descargado también, que tendrá una determinada epsilon, esto de aquí es un condensador. Los condensadores normalmente se utilizan estableciendo una determinada diferencia de potencial entre ambos conductores, lo cual se denota con una pila. Entonces, cuando nosotros ponemos esto así, lo que queremos decir es que la diferencia de potencial entre este conductor C1 y este conductor C2 es de V0 voltios. O sea, el potencial al que está el conductor C1
menos el potencial al que está el conductor C2, eso es igual a V0 voltios. Eso es lo que normalmente establecemos en los condensadores. ¿Por qué son interesantes los condensadores? Porque, por lo siguiente, al establecer en ellos esa diferencia de potencial, los condensadores tienen la propiedad de que se carga a cada uno de ellos con una carga igual y de signo contrario. En este caso, esto se cargaría con una carga más Q, este conductor C2 se cargaría con la carga exactamente igual en valor absoluto, pero de signo contrario. Poco positivo porque el valor positivo de la pila está aquí y aquí negativo porque la referencia negativa está aquí. Entonces, el condensador, repito, se establece simplemente cuando tengo los conductores y se utiliza estableciendo una diferencia de potencial y adquiriendo ese condensador una carga. ¿Para qué valen los condensadores? Bueno, pues hay varias formas de visualizarlo, pero en electrostática lo que diremos es que un condensador es una forma de almacenamiento de carga. Tú estableces esa diferencia de potencial y lo que haces es almacenas, estableces esa carga y esa carga queda almacenada en ese condensador. Si luego tú retiras esta pila, como los conductores están aislados, van a mantener su carga y por lo tanto ese condensador va a mantener esa carga almacenada. Bien, por tanto, lo ideal de un condensador es que almacene su capacidad de almacenar mucha carga. Lo que me interesa es que con una diferencia de potencial determinada yo almacene la mayor cantidad de carga posible. Y por ello se establece el concepto de capacidad de un condensador, que, como su nombre indica, es la capacidad que tiene el condensador de almacenar carga frente a una diferencia de potencial. Y se define como la carga que almacena para esa diferencia de potencial que yo he establecido. Las unidades de la capacidad son faradios en el sistema internacional, cuando Q se mide en coulombios y V0 en voltios. Por tanto, un condensador que tiene mucha capacidad es un condensador que almacena mucha carga frente a un determinado voltaje que aplicamos entre sus placas, que por cierto es como se le llaman a esos conductores, las placas, y un condensador de menos capacidad es el que tiene menos posibilidad de almacenar carga frente a esa misma diferencia de potencial. Bien, ¿de qué depende de la capacidad de un condensador? Bueno, pues depende de lo siguiente. Depende, por un lado, del dieléctrico que yo ponga entre sus placas. A mayor constante dieléctrica, mayor capacidad tendrá ese condensador. Y por otro lado, depende también de la geometría que tienen esas placas y de la geometría que hay entre ellas. Si son planas, si son circulares y la distancia que hay entre ellas. Por tanto, de la geometría. Pero, evidentemente, por definición, no depende la capacidad ni de la carga del condensador ni de la diferencia de potencial que haya entre sus puntos. Es, por tanto, algo intrínseco al condensador, algo que el condensador adquiere cuando yo lo construyo, cuando elijo un determinado dieléctrico y una determinada geometría de placas. Bien, el símbolo eléctrico del condensador ya lo conocéis todos, el símbolo es este, denota, bueno, pues como veis aquí, dos hilos y aquí pues las dos placas como dos placas paralelas con una determinada capacidad. Y los condensadores se pueden asociar, unir y formar, digamos, condensadores equivalentes. La asociación de condensadores, recordad también de otros cursos, es la siguiente, o sigue la siguiente regla. Si tengo dos condensadores en serie, esto es totalmente equivalente a un solo condensador de capacidad total, el producto partido por la suma. Es como la asociación de resistencias en paralelo. Y cuando tengo dos condensadores en paralelo de capacidades C1 y C2, pues esto es equivalente a un solo condensador de capacidad total, la suma de las capacidades. O sea, los condensadores se asocian de una forma inversa a la de las resistencias. Bien, los condensadores principales que se utilizan en electrostática pues son de tres tipos.
el esférico, el cilíndrico y el de placas paralelas planas. En todos los casos, bueno, pues vamos a utilizar o voy a presentarlos y siempre con una característica, y es que la constante dieléctrica que hay entre las placas va a ser homogénea, o sea, es constante, no depende del espacio. Y por tanto voy a dar unas fórmulas para cada uno de ellos. Entonces, en primer lugar, tenemos el condensador esférico, que como su nombre indica, consta de dos placas. Una placa es una placa esférica, es un volumen esférico de radio, vamos a poner R1, y la otra placa es otra esfera que rodea a la placa anterior. No importa el aspecto que tenga la superficie exterior de esa esfera, lo que importa es que la superficie interior sea esférica, concéntrica con el anterior. Y de hecho, pues lo que importa a los efectos de la capacidad es precisamente el radio R2 de la esfera, de la superficie esférica del casquete esférico exterior. Bien, en este caso, la capacidad de este condensador esférico se puede deducir que es 4pi epsilon, donde epsilon, disculpad, es la constante dieléctrica del medio que rodea las dos placas, y ahora es el producto de los radios partido por la diferencia de radios. Esto en faradios. Esta es la capacidad de un condensador esférico de estas características. Bien, un ejercicio magnífico de electrostática es precisamente calcular la capacidad de un condensador esférico. Yo os recomiendo que lo hagáis, que busquéis referencias donde esto se demuestre y que practiquéis para saber calcular esa capacidad. Hay un caso particular de condensador esférico que es cuando aparentemente lo único que tengo es una sola placa pues de radio R y la otra placa aparentemente no está. Bien, en este caso, esto sí que es un condensador y podréis decir, bien, ¿dónde está la otra placa? Bueno, pues la otra placa estaría en el infinito. En el infinito es donde tendría la otra placa. Entonces, en este caso, esto, creáis o no, aunque la segunda placa está en el infinito, sí que tiene una capacidad y simplemente haciendo que uno de los radios tenda al infinito en esta fórmula de aquí, podéis deducir la capacidad de ese condensador esférico donde solamente hay una placa como 4pi epsilon el radio de la esfera, en faradios, una vez más. Bien, vamos al siguiente condensador, que sería el condensador cilíndrico. Bien, el condensador cilíndrico, como su nombre indica, pues está formado por dos placas, de las cuales la interior es un cilindro, es un cilindro, vamos a poner de radio R1, y le rodea otro casquete cilíndrico concéntrico. Una vez más, lo que importa es la superficie interior del casquete esférico exterior, que vamos a denotar de radio R2. Y podéis decir, ¿y de qué altura? Bueno, pues de momento vamos a tomar 1 metro de altura para a ese condensador cilíndrico, y ahora hablaremos un poquito más. Bien, la capacidad del condensador cilíndrico, en este caso, de nuevo, si yo lo rodeo de un dieléctrico de constante dieléctrica epsilon, aquí vamos a poner el condensador aquí, pues es epsilon, es 2pi epsilon, y ahora es el logaritmo neperiano del cociente de radios, radio mayor partido por radio menor. Y las unidades pues son faradios, pero como he tomado 1 metro de longitud, pues faradios por metro. Esto significa, si en vez de 1 metro de condensador tengo 2 metros, pues sería 2 veces la capacidad, y así sucesivamente en función de la altura. Bien, esta deducción, de nuevo, se puede realizar y os recomiendo encarecidamente que lo hagáis, y la deducción se realiza con una aproximación que se llama o que se denomina despreciar efectos de bordes. Despreciar efectos
de bordes. ¿Qué significa despreciar efectos de bordes? Pues lo que significa es que a la hora de calcular los campos eléctricos, tú consideras a todos los efectos que el condensador fuera infinitamente largo, que tu altura fuera infinita, de forma que los puntos del condensador, pues que están, por ejemplo, aquí en el dieléctrico, en medio del dieléctrico, tienen la misma situación electrostáticamente que los que están en el extremo. O sea, el hecho de que yo esté en el extremo no me cambia el campo eléctrico, lo cual evidentemente no es cierto, puesto que este punto que está aquí arriba no tiene puntos por encima y este sí que tiene puntos por encima y por debajo. Por lo tanto, sí que en los condensadores reales cilíndricos hay efectos de bordes. Cuando los despreciamos, entonces, lo cual es una aproximación, no cabe duda, obtenemos esta fórmula y además podemos hablar de por unidad de longitud. Bien, vamos con el último tipo de condensador, que es el condensador plano. Bien, el condensador plano está formado por dos placas planas y paralelas. Aquí tendría una placa, separada de ella tendría otra placa, en medio el dieléctrico epsilon, y lo característico es que son paralelas y que entre ellas hay una distancia d. Bien, en este caso, la capacidad de este condensador, si cada placa tiene una superficie S, aquí ocurre lo mismo, aquí hacia afuera no importa cómo sea la placa, hacia afuera las placas no importan, lo que importan es la superficie que tienen enfrentadas. Entonces, en este caso, la capacidad es epsilon por la superficie partido por la distancia que hay entre las placas en faradios. ¿Vale? Esta sería la capacidad del condensador plano. Bien, como os he dicho antes, la función principal de los condensadores es almacenar carga. Bueno, almacenar más que carga, almacenar energía en forma de carga. Entonces, es importante conocer cuál es la energía que almacena un condensador. Bien, nosotros sabemos la capacidad es la carga partido por el voltaje, con lo cual la carga que almacena un condensador es su capacidad por la diferencia de potencial que hay entre sus armaduras, con lo cual esto es fácil de calcular si hemos comprado el condensador de una determinada carga y sabemos la pila que hemos puesto entre sus armaduras, pero en este caso, repito, al almacenar esta carga almacena una energía. Bien, ¿la energía cómo se calcula? Bueno, pues la energía que almacena el condensador es un medio de la carga que almacena el condensador por la diferencia de potencial que hay entre sus armaduras y que ha ayudado a establecer esa carga Q, y esto en julios. Si utilizamos las fórmulas que relacionan capacidad de carga, esto lo podemos escribir también como un medio de la capacidad del condensador por la diferencia de potencial que hay entre sus armaduras al cuadrado, y por último también se puede escribir como un medio de la carga que almacena el condensador partido por la capacidad. Bueno, todo esto son fórmulas equivalentes para calcular la energía que almacena un condensador cuando se le somete a una determinada diferencia de potencial, y conocemos su carga o conocemos su capacidad o simplemente conocemos, como veis aquí, la carga que almacena y la capacidad que almacena. Perdón, sí, la capacidad que tiene. Bien, bueno, pues esto respecto de los condensadores. Una vez más, permitidme que os insista que es muy importante que deduzcáis las fórmulas que acabamos de ver de los condensadores. Bien, vamos a ver ahora lo que es o cómo se calcula la energía en electrostática. La energía en la aproximación del electromagnetismo que estamos viendo, que es la electrostática. Bien, si tenemos un determinado volumen del espacio donde hay un determinado campo eléctrico,
y por tanto, al haber un volumen, digamos, de espacial, tenemos una constante dieléctrica, podremos hablar también de un determinado vector de desplazamiento eléctrico. Bien, el hecho de que yo tenga ese campo eléctrico en ese volumen va a implicar que en ese volumen ese campo va a almacenar una determinada energía eléctrica. Bien, ¿cuál es la energía eléctrica almacenada en ese volumen debido a ese campo? Pues se puede calcular como un medio integral extendido a ese volumen del producto del vector de desplazamiento eléctrico que hay en ese volumen, escalar campo eléctrico que hay en ese volumen, diferencial de volumen. ¿De acuerdo? Esa es la forma de calcular la energía eléctrica que hay en ese volumen UVI, por tanto, en julios. Evidentemente, por la relación constitutiva del medio, sabemos que podemos expresar D en función de E, y esto se puede escribir como E por el producto escalar de E consigo mismo, diferencial de volumen, y esto, pues evidentemente, se puede escribir también como un medio de la integral de epsilon, el módulo del campo eléctrico al cuadrado, diferencial de volumen. Todos son fórmulas equivalentes. Bien, si yo en lugar de tener un volumen donde tengo un determinado campo eléctrico, lo que tengo es una serie de cargas puntuales, Q sub i, en ese caso, la energía almacenada por esa configuración de cargas puntuales se puede calcular de la siguiente forma, como un medio del sumatorio para los índices de 1 a n, donde n mayúscula es el número de cargas que yo tengo, del producto de cada una de las cargas por phi Q sub i. Y ahora explico lo que es este phi de Q sub i, lógicamente, una vez más en julios. ¿Qué es phi de Q sub i? Bueno, pues phi de Q sub i, o phi en Q sub i, es el potencial que el resto de las cargas crean en el punto donde está Q sub i, ¿vale? Es el potencial que el resto de las cargas, o sea, todas las cargas que no son Q sub i, crean donde se encuentra Q sub i. Por lo tanto, ¿cómo lo calculamos? Pues como vimos anteriormente con la formulita de los potenciales de las cargas puntuales. Tendré que primeramente calcular, por ejemplo, si tengo una carga Q sub J, la carga Q sub J, ¿qué potencial crea? ¿Dónde está la carga Q sub I? Pues será Q sub J partido por 4 pi epsilon sub 0 R y J, donde, por ejemplo, si esta es la carga Q sub J, pues R y J es esta distancia. ¿Vale? Entonces, el potencial que la carga Q sub J genera donde está la carga Q sub I es el producto de la carga Q sub J partido por 4 pi epsilon sub 0 R y J. Y lo que tengo que hacer es hacer el sumatorio de todas estas contribuciones para todas las cargas, salvo la de Q sub I. O sea, tendremos que sumar desde J igual a 1 hasta a las n cargas, excluyendo J igual a I. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues hay que ir haciendo esos cálculos para cada una de las IES, hay que calcular ese phi en Q sub i. Bueno, pues con esto hemos acabado la introducción a la electrostática. Os animo a que os pongáis cuanto antes a hacer ejercicios de los propuestos en clase y resueltos, y a continuación veréis que voy a ir subiendo los vídeos correspondientes al siguiente tema, que es el de magnetostática. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo.